Este video es creado e inspirado por Carlos Blanco. Es autorizado para todo público, siempre y cuando se respete el original del mismo. Secta judaizante. Antes de discutir y refutar bíblicamente las creencias y enseñanzas de esta secta, deseo hacer el siguiente comentario. Todo esto que ha surgido ha sido en gran parte causado por la misma iglesia cristiana. Hace un tiempo atrás llegó la moda de las danzas hebreas, el uso de símbolos judíos, tocar el shofar o cuerno para comenzar los cultos y la celebración de fiestas judías, sin ser judíos, y teniendo ya una cultura propia en donde celebrar la presencia de Dios. Muchas iglesias comenzaron a copiar estos estilos. Llegó el momento que se levantó una pasión por lo judío donde algunas iglesias hasta quitaron la cruz de sus púlpitos para poner el menorá, o candelabro de los 7 brazos, estrellas de David y cosas por el estilo. ¿Por qué? ¿Qué de malo hay en adorar en el estilo de nuestra propia cultura? Si no somos judíos y pertenecemos al pueblo santo de Dios que es su iglesia, ¿para qué adoptar estas prácticas? El resultado de todo esto es que muchos pastores mercaderes han pavimentado todo esto para engañar y sacar ventaja para negociar la fe. El legalismo ha sido uno de los ataques más despiadados y feroces que se han lanzado en contra de la Iglesia de Jesucristo por todos los siglos. Pues en este pasaje bíblico que vamos a mostrar a continuación, se muestra cómo algunos religiosos de Jerusalén subieron a Antioquía, donde estaba el apóstol Pablo y Bernabé enseñando la palabra de Dios. Y estos sectarios comenzaron a expandir estas falsas doctrinas, exigiéndole a los griegos que si ellos se convertían al evangelio, pues tendrían que circuncidarse conforme a los ritos de Moisés y las leyes para poder ser salvos. Pues nos preguntamos lo siguiente: ¿enseñó eso Jesús? Por supuesto que no. ¿Lo enseñaba el apóstol Pablo? Tampoco. ¿Era verdad? No. Pero muchos de ellos lo creían ya que habían nacido y enseñados bajo el legalismo. Ellos habían nacido en el judaísmo más radical y legalista de todos los tiempos. Ellos incluso pensaban que la ley de Moisés era la única y última palabra de Dios. Pues allí es donde nace esta secta judaizante de los religiosos fariseos y escribas, la cual estaba aferrado a las doctrinas de hombres, mucho más que a las doctrinas de Dios. Pues nosotros los creyentes en Jesucristo, tenemos que tomar una decisión: si creer en estos sectarios, o creer en la palabra que viene directamente de nuestro Dios. Los mismos profetas hablaban con fundamento y decían las cosas como son, pues ellos nunca decían palabras especulativas. Ellos decían Dios dice, o como está escrito, pues ese es el fundamento de la verdad. En 2 de Timoteo del 3 al 16 nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues lo que está escrito aquí realmente es la verdad y no hay más. Por eso que todos los cristianos, los que son de verdad, no los mercaderes, debemos de saber que todo lo que está escrito en la Biblia de King James es la palabra de Dios, y fue revelada por Dios a los santos hombres que la escribieron, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pues la palabra de Dios es la que está sujeta a la fe, y es a la que acudimos cuando queremos saber si algo realmente es cierto, o no lo es. Una de las herejías más implacable, y la que se está extendiendo como cáncer maligno, es el movimiento mesiánico. Pues este movimiento se acrecienta cada vez más y obtiene muchas aceptaciones, debido a la ignorancia que hay en el pueblo de Dios. Pues ellos están introduciendo las enseñanzas judías, así como que debemos de volver a las raíces hebreas. Realizar todos los ritos de la cultura hebrea, como la fiesta del Hanukkah, la fiesta de la dedicación del templo, entre el periodo testamentario de Malaquías hasta Mateo. En esos 400 años de historia, la cual no se encuentra nada relacionado con la Biblia. Bueno, pues estos movimientos judaizantes quieren que el pueblo de Dios celebren esas fiestas paganas, así como el uso del menorá, el parasá, que es una meditación semanal de la Torá, guardar el sábado, el uso de prendas para realizar los cultos así como la kipá, el talit, banderas, música, danzas hebreas. Y ellos insisten en la oración del pueblo de Israel.
Y es verdad que el Salmo 122 dice que hay que orar por la nación de Israel. Pues este es un salmo que estaba dedicado a los judíos, no a nosotros. La pregunta que surge es, ¿podemos nosotros orar por Jerusalén? Sí. Pero eso no es una prioridad. Pues todos sabemos que Jerusalén está como está hoy en día, a causa de su rebeldía. Israel no es el pueblo de Dios hoy en día, ya que ha sido desechado temporalmente. Pues cabe destacar que esta secta fue la que influyó en enseñar acerca de la prosperidad financiera, y así mezclan lo judaizante con el evangelio falso de la prosperidad, así como milagros financieros. A Jesucristo ellos le llaman Yahshua, y enseñan de que el nombre de Jehová es mentira. Ellos afirman que es Yahvé, pues es bueno aclarar de que el nombre Jehová es de finales del año 1100 después de Cristo, en la cual surge, donde se le agregan vocales. Pues el nombre de Dios se escribe con 4 consonantes como Y, H, W, H, que en el hebreo sería con estas letras. Es decir, ellos por igual están equivocados en enseñar con el nombre de Yahvé, ya que ellos también le agregan vocales. Pues esta secta judaizante hace mucho énfasis con versículos como Mateo 5, 17. Donde el Señor Jesús dijo que Él no vino para abrogar la ley sino más bien, vino para cumplirla. Y es entonces cuando ellos se justifican diciendo, ven que la ley no está abrogada, Yahshua vino a cumplirla. Eso quiere decir que tú la tienes que cumplir. Y tratan de imponerle al cristiano a llevar la ley, mientras que quien estudia las Santas Escrituras, le dice no. Jesús vino a cumplirla por todos nosotros, así como Él murió por todos. Él fue el sustituto. Porque lo que yo no pude llevar Él lo pudo hacer. Y el apóstol Pablo lo dice claramente, y en todas las escrituras lo dice muy claro. Ustedes pueden buscar en Lucas 16, 16, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Por lo tanto ya no estamos bajo la ley. Debo de aclarar que la ley fue el ayo, que me dio a conocer el pecado. Es decir, si no es por la ley no sabría lo que es transgredir. El apóstol Pablo dijo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La palabra es muy clara y sencilla, pero ellos quieren someter una ley que no te salva, más bien te condena. Y quienes las imponen ni siquiera la cumplen. Muy bien le llamó Jesús a estos fariseos, hipócritas, a generación de víboras, sepulcro blanqueados. Ahora démosle un vistazo a lo que les dije anteriormente que iba a presentarle a continuación. Se trata del primer concilio en Jerusalén. En Hechos de los Apóstoles capítulo 15, nos narra todo lo que ocurrió allí. Es decir, cuando aquellos judíos subieron de Jerusalén a Antioquía, y comenzaron a propagar esa doctrina falsa. Y nos dice según las escrituras, que el apóstol Pablo y Bernabé, le hicieron el frente oponiéndose a estas falsedades. Y se formuló esta gran discusión, no muy pequeña como nos dice las escrituras. Y llegaron a una conclusión, que es vivir bajo gracia y la fe. Vemos como estos dos predicadores dicen ser judíos, y en sus prédicas ellos hacen mucho énfasis en tener que diezmar. Y cada uno predica a su antojo y juran decir que predican la verdad. Claro, siempre haciendo énfasis a lo que pueda recaudar mucho dinero, con pasajes históricos de la Biblia sacado de contexto. Y con doctrinas de hombres conforme a sus concupiscencia, y venderse como siervos de Dios. Estos dos farsantes predicadores engañan diciendo que son judíos de la tribu de Levit, para sacar ventaja y poder extraer el diezmo, pero no puede ser posible porque después de la Segunda Guerra Mundial los archivos se perdieron, por lo cual no hay un registro que defina quiénes son realmente los levitas. Pues me temo decirle, queridos hermanos y espectadores, que a mí no me interesa agradarle al hombre. Mi intención es agradarle a Dios. Yo no pertenezco a ninguna denominación religiosa, ya que todas te conducen a un mismo destino y son más de lo mismo. Yo solo soy un seguidor de Jesucristo, que estudia constantemente las Santas Escrituras, y le pide a Dios entendimiento para poder hacer su voluntad, y no más. Pero en todo esto hay que ser muy claro y decir que los judíos mesiánicos no son cristianos. Ellos creen en Yahshua, como ellos le llaman, pero siempre apegado en el marco judaico, es decir, a la ley de la Torá. Pues en teoría ellos afirman pretender evangelizar a los judíos, pero la realidad es otra.
porque donde ellos les gustan pescar es en las iglesias cristianas, en el lugar de ser en Jerusalén o en las comunidades judías. Pues si ustedes como secta son judíos mesiánicos, entonces vayan a predicarle a los judíos. Esta secta cuando encuentra a un adepto, ellos se aprovechan como típico de toda secta para convertirle a la ley mosaica, así como sus fiestas y costumbres. Existe también esta secta muy conocida en toda Latinoamérica, el movimiento del G12. Este es otro movimiento legalista judaizante, ya que ellos también ponen énfasis en las obras. Ellos premian a quienes traiga más creyentes, así también el que da más, y el que hace más. Obviamente practican dogma de secta, totalmente desviada a la fe cristiana, lo cual no tiene que ver nada con lo que predicó Jesús y sus discípulos. Al igual hay muchas sectas que tienen esta misma corriente, de engañar y aprovecharse de la ignorancia de los creyentes. Pues la Iglesia de Cristo ha tenido que luchar y batallar con estas tendencias judaizantes. Pues pudimos ver que ya en el primer siglo algunos judaizantes ya estaban visitando las iglesias de Antioquía y de Galacia, para poder infectarla con sus falsas doctrinas. El apóstol Pablo por medio de sus epístolas, les escribió a los Gálatas de que ellos tendrían que decidirse, o Moisés, o Cristo, circuncisión, o fe, ley o la gracia. Pues estas epístolas que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, es una de las epístolas más históricas que han llegado hasta nuestros días, en la que los apóstoles de Cristo batallaron incansablemente en contra de todas estas herejías. Ahora veamos qué nos dice este pasaje bíblico, para que cuando algún legalista pagano o sectario intente de convencerle en cumplir la ley de Moisés, ya sea guardar el sábado, circuncidarse o cualquier obra legalista, pues ustedes tengan la respuesta en sus manos y le respondan con este pasaje bíblico. Gálatas capítulo 3 del 10 en adelante veamos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pues esto nos deja muy claro de que la ley es un bloque, o la cumple completa o no te salvas. Si tratas de justificarte delante de Dios por tus buenas obras, y por el cumplimiento de la ley de Moisés, no puedes fallar ni en un solo mandato de la ley. Pues nos dice claramente este pasaje que todo el que dependa de los mandamientos de la ley está bajo maldición. Pues maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justificará delante de Dios. Pues el justo por la fe vivirá, no por el cumplimiento de la ley. Pues si dependiéramos por el cumplimiento de la ley, nadie se salvaría. Estos hipócritas que quieren imponer la ley no son salvos, porque ellos tratan de justificarse por la ley, y ni siquiera pueden cumplirla toda. Es decir, ellos están bajo maldición, y su propia doctrina los condena. Las Santas Escrituras no nos dice que los cristianos tienen que convertirse en judíos. No nos enseña eso. Las Santas Escrituras sí nos enseña que los judíos tienen que convertirse a Cristo. Pero ellos insisten en que el cristiano tiene que convertirse al judaísmo. Pero el judaísmo no salva, lo que salva es la fe de Cristo. Pues el fruto de estos judaizantes siempre tuvo un objetivo, que es la separación de Cristo. Siempre fue así, y lo demostraron cada vez que contradecían a Jesús. El apóstol Pablo en las epístolas a los Gálatas dijo claramente: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Díganme ustedes, hermanos, ¿acaso puede ser más clara la palabra de entender? Esta secta está conformada por varios grupos. Por ejemplo, hay quienes no aceptan y rechazan todo lo que venga del griego. Por ejemplo, ellos rechazan la mayor parte del Nuevo Testamento y solo aceptan lo que le conviene. Pues ellos solo se quedan con todo del Antiguo Testamento, y solo aquella parte del Evangelio que está escrita en hebreo o arameo. De hecho, ellos consideran al apóstol Pablo un hereje. Justamente porque él escribió estas cosas que vemos. Solo porque va en contra a lo que ellos dicen.
Pues estos sectarios prefieren ignorar las cosas de Dios, y seguir montado en el caballo de la imaginación, afirmando que lo que ellos dicen es verdad y la palabra de Dios miente. ¿Ustedes qué creen? ¿Miente la palabra de Dios? ¿O mienten los judaizantes? ¿Mentirá el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, o mentirán los judaizantes con doctrinas de hombres? Con artimañas tratando de aparentar e impresionar con un conocimiento que no tienen. Aún me voy más lejos, ellos afirman de que el nombre de Jesús lo inventaron los católicos. Ellos dicen que Jesús se llama Yahshua Yamasía, y que Dios se llama Yahvé, dando un nombre hebreo. Estos sectarios han inventado de que si no pronuncia el nombre de Dios o de Jesús, en el hebreo, te condena. Pues imagínense ustedes a las personas que nacen con problema auditivo, o aquellos que son sordomudos. ¿Se condenarán por no saber cómo pronunciar el nombre de Dios? Permítame decirles, mis queridos hermanos, que Dios conoce los corazones y las intenciones de las personas. Pues con solo humillarte, aclamar a Dios y aceptarlo como tu Salvador, rogad por su misericordia, confesar con tu boca que eres un pecador, y arrepentirte por tus pecados, ya para Dios es suficiente. Bueno, el contenido de este material nos hace estar muy atento para no dormir en el letargo de todas estas sectas que se propagan y se levantan para estos tiempos finales. Manténganse firme y escudriñen las Santas Escrituras y pídanle a Dios entendimiento y sabiduría, para no caer en las garras de todo sectario. Carlos Blanco estuvo con ustedes, que el Señor les bendiga en sus vidas.